que son 2.638 hectáreas. Fueron adquiridas en 1996 bajo la gestión del presidente del INDI, aquella época, Valentín Gamarra, y específicamente hoy día se tiene una discusión sobre una doble titulación de estas tierras. Hay un litigio que está como base de esto, pero la condena es unánime por parte de las instituciones públicas. Una de ellas, el presidente del INDI, justamente el señor Aldo Saldívar, esta mañana estuvo saliendo para la comunidad de Usatí a fin de interiorizarse más sobre los hechos ocurridos y llevar lo que él decía. Aquí lo primordial, lo prioritario es llevar ayuda humanitaria a estas personas. Después vamos a entrar a discutir la titularidad de las tierras, pero condenó el hecho que habría ocurrido supuestamente por parte de funcionarios de la empresa Compasa. Compartimos lo que nos decía el presidente del INDI, Aldo Saldívar. Una situación compleja y a todas luces desagradable la que ocurrió en este lugar, atendiendo que fueron desalojados varios ciudadanos indígenas de una propiedad que reivindica el INDI a través de título de propiedad de 1996, fecha en que se ha adquirido esta propiedad. Y bueno, lastimosamente, algunos civiles armados han desalojado de este lugar a ciudadanos indígenas, cosa que a todas luces está fuera de lo legal, y por ello vamos a iniciar acciones judiciales desde el INDI para la protección de los derechos de los ciudadanos indígenas, y a su vez, y lo que más nos interesa es la actual cuestión humanitaria que estamos realizando gestiones para poder atender en forma inmediata y restituir las condiciones de vida de estos ciudadanos indígenas.